Bienvenidos a un nuevo programa de Letraheridos con Mariola Díaz Cano. En esta ocasión vamos a tratar sobre un mismo autor. A partir de este año, del 2026, va a hacer programas específicos hablando de un mismo autor, y en esta ocasión pues he escogido para iniciarse un autor como es Charles Dickens. Pues bienvenida, Mariola, y cuéntanos y háblanos de este autor en el que se le conocen, casi todas sus obras son muy conocidas, ¿no? Pues sí, bueno, pues nada, aquí estamos otra vez, mes de febrero, y sí, en el mes de febrero, pues yo creo que la figura más relevante que nace es Charles Dickens. A Charles Dickens, yo creo que el que no lo conozca, pues no está en el mundo, no ha nacido todavía, o bueno, no lo sé. Tengo que decir que hace unos años en el instituto que fui a dar una charla, no voy a decir en cuál, estuve con una charla chavales de cuarto de la ESO y había que reconocer unos textos y bueno, pues no sabían básicamente quién era Charles Dickens. ¿Qué pasa? Que ahora en las programaciones de los institutos, la literatura universal como que, y sobre todo, no se da prácticamente la española, se ve por encima, y no de todas las épocas, y claro, por la del resto del mundo, pues casi que no. Ni se conoce. Y ni se conoce. Y ya porque algunos sí que dijo, sí, cuento de Navidad, ese, el de los tres fantasmas, pues ese. Entonces yo me quedé un poco así, porque dije, pero bueno, estamos haciendo con los chavales de ahora que no es posible que, ¿cómo que no conocen a Charles Dickens? Vamos a ver, pues no tienes por qué conocer a todos los escritores clásicos del mundo porque es imposible. Pero Dickens. A los más relevantes, por lo menos. Por lo menos a los más, pero es que además de Dickens, si alguien no ha leído a Dickens, que no hay mucha gente que se haya leído toda la obra de Dickens, y con cuentagotas a lo mejor, pero es que todos hemos visto una película, o hemos visto una serie, o hemos visto una adaptación, o hemos visto dibujos animados. Y el cuento de Navidad lo conoce todo el mundo, conocido y desconocido. Exacto. Entonces, a ver, claro, te sorprende mucho. Y bueno, pues dije, bueno, pues voy a ver si introducimos al personal un poquito autores que nazcan en cada mes, pues hacemos un monográfico solo. Entonces, bueno, pues vamos a acercar un poco a Dickens a las nuevas generaciones y a las antiguas que ya se nos ha olvidado, ya a lo mejor ya es que ni nos acordamos de Dickens. Entonces, pues sí, pues puede ser, porque todo el mundo yo creo que se acuerda de sus obras, pero él no se sabe bien, o ya no se recuerda, o no se sabe bien quién fue Charles Dickens. Y nada, lo encuadramos. Charles Dickens nació en Portsmouth, en Inglaterra, el 7 de febrero de 1812. Y pues es uno de los escritores clásicos universales, no solo de literatura inglesa, sino del mundo entero. También nació en un año, en un siglo que fue el XIX, que está lleno de grandísimos escritores. Igual que aquí los tenemos, que los escritores del XIX son fabulosos, los nuestros, y en Inglaterra también se juntaron allí un cúmulo de grandes novelistas, pero yo creo que Dickens es el que más sobresale, dentro de que sobresalen muchos, pero Dickens ahí, en fin. Muchos lo consideran, por ejemplo, el escritor que inventó la Navidad. En el sentido de la celebración un poco o de los valores que quiso reflejar de esa época. Y además hay, por ejemplo, una película reciente de hace unos pocos años que es Dickens, el hombre que inventó la Navidad. Entonces, bueno, pues, en fin. ¿Qué pasó? Que todo el mundo más o menos conoce la obra de Dickens. Y Dickens lo que le pasó es que la infancia fue un poco achuchada. A su padre lo metieron en la cárcel por una historia de deudas y él terminó, claro, pues ahí con el padre metido en la cárcel, pues él terminó trabajando en una fábrica de betún y era un chavalín. Y de ahí, de cómo eran las condiciones del trabajo, de cómo el trabajo de los menores, de los niños,
esas condiciones de vida tan precarias y tan malas, pues luego eso lo condicionó para más escribir. Tarde, escribir. Empezó escribiendo como periodista, escribía con seudónimo, Boz, B-O-Z, y que además tiene una obra con artículos suyos de cuando escribía en periódicos, y luego ya empezó a meterse en harina. Y hablamos un poquito por encima de sus obras más conocidas cronológicamente. Tal vez la más conocida es Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades, no. No. La más conocida, a mi entender, están, yo creo que ahí, bueno, quitamos aparte Cuento de Navidad. Cuento de Navidad es lo más conocido de Dickens. Pero luego ya sus grandes novelas por el Cuento de Navidad el Cuento de Navidad es uno de los varios que hay, que escribió también, que no solo es el que conocemos, Scrooge, el que conocemos todo el mundo, hay más de Navidad, pero ese fue el que más relevancia tuvo. Bueno, pues por lo universal de su propuesta, y en fin, los fantasmas, jugaba con todo, y sobre todo jugaba pues con lo que más, con la redención, con el poder del bien sobre el mal, con los valores, valores de la nostalgia, de la familia, de los valores que imperan en esa época del año, la solidaridad, la igualdad, el cariño y tal, y la generosidad sobre todo, y qué mejor que coger al señor Scrooge, un avaro recalcitrante y huraño, y darle la vuelta con la visita, además, ese punto sobrenatural que tanto llega de la aparición de los fantasmas. Entonces yo creo que esa es su obra tal, pero es un cuentecito. Y dentro de sus grandes novelas, para mí las más son Oliver Twist y David Copperfield. Ahí están a la par. Hay muchas más, pero el Club de los Papeles Pickwick, en fin, hay muchas, La Pequeña Dory, pero luego yo creo que las fundamentales son esas. Y luego están Historia de dos ciudades, por el punto histórico que tiene. Historia de dos ciudades es está ambientada en la Revolución Francesa, y es una historia muy bonita. Ahí yo la recomiendo porque, pero bueno, es lo que decimos también, da igual si no has leído Dickens, tienes de las dos obras más conocidas que has dicho, tienes lo más de Dickens, vamos a echar un vistazo, por poner una, Grandes Esperanzas, que es otra de las grandes novelas, Grandes Esperanzas, que aquí, esta es una de las 50.000 versiones que hay, que han hecho a lo largo de la historia. Esta es de las más actuales, porque está aquí Ralph Fiennes, entonces, en fin, es de las más actuales. Hay una película clásica que se llama Cadenas Rotas, que me parece de los años 40 o 50, inglesa, que es la primera versión de Grandes Esperanzas. Y es una historia muy bonita sobre un huérfano que termina en una mansión por allí, una historia de amor que no se sabe bien. Hay uno de esos personajes históricos, secundarios, que son de esos que te llegan al alma, que es una viuda que vive en una mansión, la pobre, una viuda de estas decadentes, una mujer mayor que lo tiene como de protegido y demás, en fin, maravilloso. Pero ya digo que es que con ponerse la historia ya tienes ahí, con ponerse la película no hay por qué leerse el libro, pero está bien conocerlo. ¿Y de Oliver Twist cuántas películas? Vamos a ver, de Oliver Twist, dibujos animados, películas. Oliver Twist, por ejemplo, esta es imagen que es para portada de un libro, pero esta es imagen de una de las no sé cuántas adaptaciones. Ahora mismo Oliver Twist se puede ir a ver a Madrid porque está el musical. Ahora mismo en el Teatro La Latina tenemos Oliver Twist, así que alguien puede ir a ver. Pues mira, sí, desde su nacimiento en el 1812 al 2026, estamos en el 2026, una de sus obras. Y estamos aquí viendo Oliver Twist. Bueno, Oliver Twist yo creo que es la que mejor refleja, sobre todo la más autobiográfica, aunque la preferida de Dickens era David Copperfield. David Copperfield
creo que era la que más le gustaba. Y David Copperfield también, es la historia de un chaval que va ahí desde lo más bajo hasta lo más alto, con las herencias, con las familias, con para acá y para allá, en fin. Pero para mí Oliver Twist refleja mucho mejor la vida de Dickens, de lo que supuso para él trabajar en una fábrica y ver las condiciones en las que trabajaban esas criaturitas, para luego reflejarlo como una crítica en sus novelas y poner el foco en cómo el clasismo que ha habido siempre en la sociedad, sobre todo en la sociedad victoriana, en la sociedad británica en general, ha sido siempre muy clasista, y viene mucho de ahí, del 19. Y entonces, bueno, pues con Oliver Twist se ve muy bien, y cómo ves cómo están los chavales de la calle, los pillos con la pandilla de Oliver por allí, y luego cómo Oliver termina en esa casa y luego termina conociendo quién fue su madre y de que la familia, en fin, que luego todas, afortunadamente en Dickens, todas terminaban medianamente bien. A lo habían pasado muy mal, pero medianamente bien terminaban. Así que, en fin, por lo menos. Y bueno, tenemos aquí el cuento de Navidad. Esta es una de las últimas ediciones que se han hecho. Fijaos cuántas ediciones habrá del cuento de Navidad, imposible. Esta es una de las últimas, ilustradas y demás, que bueno, para todos adaptado a todos, el original, para adaptaciones para niños, ilustradas, sin ilustrar, en cómic, lo que se quiera, dibujos animados, por supuesto, en fin, es que lo tiene todo, ¿eh? Pero bueno, esta es una de las últimas, y luego tenemos aquí la de Historia de las ciudades, que ya digo que esta es una de las grandes, es una gran novela histórica, aparte ya porque esa se va un poquito antes de su época, se va a la Revolución Francesa, y bueno, pero también es interesante porque además tiene uno de los mejores principios de la literatura, que es el que yo creo que ya aquí alguna vez lo hemos comentado. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Y otro título que es uno de los principios que más se conoce en la literatura. Y bueno, también sí que hay que destacar también, además, hay que destacar que además las novelas, el siglo XIX, recordemos, fue el siglo de las novelas por entregas. Y era lo que hacía Dickens. Sus novelas se iban editando por entregas, entonces se publicaban por entregas, y eso era muy habitual en el XIX. Claro, estabas esperando ahí que llegara el siguiente tal, como ahora con las series. Entonces, bueno, ahora se ha puesto de moda un poquito también las historias por entregas, pero bueno, el 19 fue la época de esa manera de editar las historias. Y luego también hay que destacar también que fue muy amigo de otro grande del siglo XIX inglés, que fue Wilkie Collins, que es un poco pionero de la novela negra o de la novela de misterio, porque Wilkie Collins es un novelista cuyos títulos más importantes son La piedra lunar y La mujer de blanco. Y esas tienen un punto de misterio, pero en fin, a la moda del 19. No llega a ser el precursor, porque antes estaba Poe, a la vez, pero un poquito antes, y Poe fue el que adelantó todo el tema de las novelas de misterio y policíacas, pero bueno, estaban ahí, y fueron muy amigos, y entonces como que se iban juntos de farra y tal, y Pascual, bueno, Dickens se casó, tuvo 10 hijos, me parece hijos, que sí, tuvo. Fueron 10 hijos, sí. Y con Wilkie Collins hicieron ahí muy buen apaño, porque además quisieron meterse también en el teatro, pero no resultó muy bien. Pero bueno, eran muy amigos y no se pisaban las obras, y ¡ay, qué bien lo has hecho tú! Ah, pues tú también muy bien, ¿no? Así que, en fin, muy bien los colegas. Pero bueno, y al final Dickens, además, el pobre, conoció el éxito en vida. O sea, en su tiempo también fue un superventa, conocidísimo y tal. Lo que pasa es que el pobrecito, ya de tanto trabajar y tanto como pues terminó quemándose, la verdad, porque estaba de gira para acá, para allá, yendo aquí, yendo allí,
Y el pobre, pues... Una de sus mayores fans en esa época era la reina Victoria. Hombre, vamos a ver, contemporáneos. Y sí, fue una de las grandes... Pues por eso mismo también, pues tenía el favor de la reina Victoria, que era la más de la más, la que reinó en aquel año, pero en todo el mundo, no en Inglaterra, en aquel siglo, fue la reina Victoria la más... Y entonces, claro, quien estaba bajo su paraguas, pues estaba bien cobijado, ¿eh? Y entonces sí, contabas con el favor ya de las grandes tal, pero es que además al pueblo él era también muy popular con la gente, con los lectores, y además eso lo fomentó. Casi fue el primer superventas en el sentido en que lo conocemos ahora, que de baños de masas y todo eso. Pero el pobrecito terminó agotándose. Pero bueno, oye, vivió mucho, porque murió el 9 de junio de 1870. Entonces, pero eso, agotado, el pobre. Casi devorado por su éxito y por el ritmo de trabajo que llevaba, pero en fin. Su obra queda, yo creo que como una de las más conocidas, las más seguidas, las más populares, y es también uno de los autores más influyentes, o más... sí, que más destacó al público infantil. O sea, que para los niños, Dickens, como hay tantas adaptaciones de sus historias y muchos protagonistas son niños, Oliver, David Copperfield, aunque vayan creciendo, la pequeña Dorrit, pues tiene ahí pues un público que, por ejemplo, para introducir, recuerdo a mis sobrinitas, mi sobrinita, creo que fue Inés, cuando era pequeñaja, uno de los primeros libros que tuvo fue, no sé si fue Oliver Twist o David Copperfield, y lo tiene en inglés y en español, porque ahora hay ediciones adaptadísimas, y es muy buen autor para introducirlo como primeras lecturas, para que los niños aprendan a leer, y bueno, para que se introduzcan en la literatura. Si uno quiere coger un clásico, Dickens es uno bueno, porque encuentras ediciones de todas las maneras, y para que, bueno, pues aparte de que aprendan los nuestros, pero también los grandes clásicos universales. Así que bueno, creo que le hemos dado un repasito a Charles Dickens. Así que yo creo que a ver si nos ponemos las pilas. Sí, recuerdo también en el colegio de mis hijas y de tus sobrinas que interpretaron en un festival de Navidad el cuento de Navidad. Sí, así, sí. O sea, así poco a poco ir conociendo lo que es este gran autor. Porque es que es uno de los fundamentales, no de la literatura inglesa, no, de la literatura universal. Entonces, bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso. Pues muchísimas gracias. En su aniversario de su nacimiento. Así que ya está. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Perfecto.